Perfecto. Empezamos con la grabación de la clase del día de hoy. Entonces, como estaba comentando hace unos momentos atrás, la clase del día de hoy tiene dos objetivos. Vamos a terminar con la explicación de programación basada en eventos, lo cual es un, llamémosle, requisito para entender la unidad que viene a continuación, que es la segunda parte de lo que vamos a ver el día de hoy, que es ya meternos propiamente tal en programación de interfaces gráficas utilizando Java y específicamente en este caso la biblioteca JavaFX. ¿Ok? Dicho esto, vamos a compartir como siempre la pantalla. Perfecto. Ya. Habíamos hablado que en la programación basada en eventos, a diferencia de lo que habíamos visto en otros lenguajes de programación y en otras formas de programar, como simplemente la programación procedural que se basa en funciones, procedimientos, o la que hemos visto en este ramo, que es la programación orientada a objetos, independiente de cómo tú armes, encapsules tu código, ya sea a través de funciones en la programación procedural, o lo encapsule a través de clases u objetos, en el caso de la clase de la programación orientada a objetos, en ambos casos, si tú haces un seguimiento del código, te vas a dar cuenta que hay un seguimiento de una línea detrás de otra, ¿ya? Secuencial. Es decir, puedes identificar de manera clara qué set de instrucciones se corre primero, qué set de instrucciones se corre segundo, cuál tercero, cuál cuarto, etcétera, con algunas pequeñas variaciones dependiendo de si agregas ciclos iterativos, si agregas a lo mejor un condicional con un if, etcétera. Puede haber algunas pequeñas bifurcaciones, pero en términos generales tú puedes ver un inicio y un fin de tu programa. ¿Ok? Y más o menos con claridad en qué orden se van a ir dando cada una de las cosas. En la programación basada en eventos nosotros dijimos que esto no ocurría, que muchas de las cosas que se podían producir durante tu programa no necesariamente tenían que darse de manera secuencial. Si tú tienes una pantalla con dos botones, uno que diga botón 1 y otro y en la misma pantalla tienes un botón 2, nada te va a decir a ti como programador cuál de los dos botones el usuario va a apretar primero. ¿Ok? Tú puedes ponerle un set de instrucciones a lo mejor y tratar de limitar esa gama de posibilidades, ¿cierto? Pero en la gran generalidad de las interfaces gráficas tú vas a tener una pantalla llena de botones y llena de otros elementos a los cuales tú puedes acceder con el teclado, con el mouse, con lo que sea, con una pantalla táctil, y tú no vas a tener forma de predecir en qué orden se va a presionar o en qué orden se van a ejecutar cada una de esas instrucciones asociadas con el presionar cada uno de esos botones. ¿Ok? Por lo tanto, la forma en que tenemos que pensar esta programación es distinta. Pero a pesar de que suene distinta en cuanto a concepto, es tan útil que en casi todos los lenguajes de programación se aplica este concepto de orientación a eventos. No quiero decir todos, porque pueden haber muchos de ellos en los cuales esto no se aplique, pero existe una gran variedad de lenguajes y casi independiente de la forma en que tú estés programando, por ejemplo, sea programación orientada a objetos, procedural, declarativa o lo que sea, buena parte de estos lenguajes de programación, independiente de su forma de programar, implementan programación orientada a eventos como una forma adicional de programación para conectarse sobre todo, no quiero decir solamente, pero sí sobre todo, con la sección de interfaces gráficas. ¿Ok? Entonces estuvimos hablando de estos elementos que son los objetos derivados de una clase evento, ¿cierto? Que van a ser aquellos que manejan los eventos, y por supuesto tú tienes que asociarlos a un handler, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estábamos en programación orientada a eventos, nosotros habíamos dicho que tenemos, esto me sirve como ejemplo, tenemos varias etapas a términos muy generales de cómo implementar esto, ¿ok? Entonces nosotros vamos a tener un objeto de una clase, cualquiera de las que hemos visto hasta el momento, que va a cumplir ciertas funcionalidades en base a sus métodos de clase. Y vamos a tener
algún manejador de un cierto evento. ¿Ok? Definido como clase, esa clase va a implementar una interfaz asociada al evento que va a manejar. A pesar de que existe la interfaz Event Handler, existen algunas otras interfaces más específicas dependiendo de cuál es el tipo de evento que quieres manejar. Pero supongamos que en este caso estamos creando una clase que solamente va a implementar un Event Handler, ¿ok? Un manejador de eventos, ¿ok? Por lo tanto, nosotros tenemos esta definición de una clase y luego tenemos también una clase que va a conectarse con el manejador del evento, ¿ok? Por lo tanto, una vez que nosotros instanciamos un objeto perteneciente a la clase que va a manejar el evento, tenemos que hacer el registro con un objeto de una clase que gatille el evento. Por ejemplo, hay algunas clases que se detectan cuando tú presionas un botón de tu teclado. ¿Ok? Entonces tú tienes una clase que es encargada de detectar los eventos de presión de teclado. Y tú quieres que cuando se detecte ese evento, se haga algo. ¿Ok? Imagínate que cuando presionas la letra H, se detecta ese evento y tú quieres hacer algo. Entonces lo que tienes que hacer es tomar este objeto que detecta el evento, tomar la instancia del objeto, de la clase que va a manejar el evento y los conectas el uno con el otro. Esto se llama registro, el hecho de que tú registres un objeto que detecta un evento con la clase, con la instancia de clase que lo va a manejar. ¿Ok? Perfecto. Eso es más o menos un resumen de lo que vimos en la clase anterior. Entonces vamos a ver un ejemplo acá, que creo que es este de acá. No sé si este es exactamente el mismo. Este fue el mismo ejemplo que vimos en la clase anterior, si no me equivoco. Creo que hay otro por acá, este de acá, Mimic Java. Perfecto. Vamos a cerrar esto. Entonces, lo que quiero hacer acá es primero mostrarles el funcionamiento, este código funcionando, y vamos a ver, vamos a desglosar un poquito el código que ha hecho andar este programa, ¿ok? Entonces, miren, vamos a borrar todos los puntos class. Vamos a hacer lo siguiente. Nosotros habíamos dicho que cuando nosotros queremos compilar utilizando JavaFX, que es lo que vamos a utilizar para este ejemplo, teníamos que asociar el comando java y el comando java con los módulos y las bibliotecas asociadas a JavaFX, ¿ok? Esto se hacía escribiendo, lo voy a escribir muy a la rápida. Java, por ejemplo, a module, ¿cierto? O modules, creo que es esto. Luego viene el path donde está la ubicación de tu instalación de JavaFX, entonces ya así como home, en este caso mi computador que es Polivare, yo lo tengo en descargas, JavaFX que me descargué la 16 ahora, JavaFX 16, live, ¿ya? Y luego de esto venía, se me olvidó, módulo no sé cuánto, ¿ya? Que era para agregar los módulos. No es necesario por lo que les voy a explicar, ¿ok? Algo de módulos y luego tú agregas JavaFX controls, también podías agregar Java fx.fxml, los controles de módulos que tú necesitaras, que ya vamos a ver en su momento cuando hablemos de JavaFX, que cómo se utilizan esto y cuáles se agregan. En términos generales, estos son los más comunes, ¿ya? Entonces acá, solamente a modo ilustrativo, para que vean las ganancias que de repente en algunas pequeñas cositas tiene Linux, les quiero mostrar lo siguiente. La mayoría de las instalaciones de Linux vienen con un archivito en su carpeta home, eso es lo que significa ese simbolito, que es la batch rc, en donde tú puedes
indicar todo lo que tú quieres al inicio de tu inicio de sesión. ¿Ya? Entonces, si tú quieres que algunos comandos se ejecuten al momento de tú iniciar tu sesión, lo puedes poner acá. Entonces acá yo voy a abrir este archivo y les voy a mostrar. Acá hay un montón de cosas asociadas con la configuración inicial. Y fíjense en esto. En vez de estar escribiendo cada vez que yo quiero compilar en la terminal con JavaFX, escribir Java, ModulePath y Add Modules, indicando cuál es la carpeta de mi instalación y cuáles son los controles que yo, o sea, los módulos que yo voy a utilizar en esta compilación en particular, utilizando un comando de Linux que se llama alias, es decir, como un seudónimo, yo me creé dos nuevos comandos, javac-fx y java-fx. ¿Qué es lo que hace cada uno de esos comandos? Lo que le indiqué acá, que es justamente lo que la clase pasada yo escribía a mano, paso a paso. En ambos casos, ahora lo tengo escrito así, ¿ok? Por lo tanto, ahora no tengo que escribir el comando entero. Y les estoy explicando esto porque ahora voy a empezar a escribir javac-fx y java-fx. Estos comandos no están en la instalación de Java, los creé yo. Por lo tanto, no se asusten si ustedes tratan de echarlos a andar y no funcionan porque no les van a funcionar, ¿ya? Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer acá es javac-fx, que es el nombre del comando que yo inventé, y vamos a compilar todos los archivos .java que hay en esta carpeta, si es que estoy bien parado. Perfecto. Y ahora, para ejecutar el programa, vamos a JavaFX y el programa que iba a echar a andar creo que era Mimic. Este de acá, Mimic. Perfecto. Entonces vamos a echar a andar utilizando JavaFX. Vuelvo a repetir que estas son abreviaciones que lo que hacen es todo el comando que yo ponía en la clase anterior para compilar y ejecutar utilizando JavaFX, lo hago utilizando este alias. Entonces vamos a ejecutar esto. Vamos a ver que funcione bien. Funcionó bien, pero está acá abajo, así que lentamente lo movemos para arriba. ¿Ok? Este es un código absolutamente sencillo. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Lo que está haciendo es que yo voy a escribir un texto acá y lo que se escriba en este campo de texto se va a copiar en la parte de abajo. ¿Ok? Muy sencillo. Entonces, hola estudiantes. Lo que aparece acá se copia acá abajo. Muy sencillo en cuanto a funcionamiento. Entonces, fíjense, acá ya podemos identificar un evento. Cada vez que yo presiono una tecla, inmediatamente abajo se copia la misma letra que acabo de presionar. Por lo tanto, el evento acá es presionar alguna tecla de tu teclado. Y el manejador, lo que debería hacer, denme un segundo, se me acaba de desconectar esto. El manejador, lo que debería hacer, voy a desconectar la cámara un segundo, lo que debería hacer es capturar ese evento. Capturar ese evento y hacer algo, que en este caso sería copiar el texto que yo estoy escribiendo en el campo inferior. ¿Por qué no funciona? Ya. Se me está echando a perder, parece la camarita. Voy a hacer, un segundo, voy a hacer un cambio de cámara. A ver. Ya. Bueno, para salir del paso, está haciendo un poco más mal. No sé por qué se desconectó esto. Así que lo voy a tener que revisar esto. En fin. Volvemos a compartir. Entonces, decíamos recién que tenemos un evento acá, que es cada vez que yo presiono la tecla, debería detectarse eso y escribirse, copiarse
en el campo que existe más abajo en la ventana. Entonces vamos a ver cómo se produce esto. Entonces, acá hay un montón de cosas que tienen que ver con la nomenclatura de JavaFX. Estamos creando una ventana, asociando esa ventana con una escena. Hay un montón de cosas que vamos a ver cuando empecemos a ver JavaFX, ¿ok? Esta es la parte que a mí me interesa. Esto de acá, estas dos líneas. Acá estamos creando un Mimic Handler, que es un nombre de una clase que nosotros inventamos. Vamos a ver la definición de esta clase, Mimic Handler. Esta acá. Fíjate que en esta clase que acabamos de crear, estamos implementando un Event Handler, la plantilla, la interfaz Event Handler. Pero no cualquiera, sino que aquella que recibe por entrada eventos de teclado. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Cada vez, acá tenemos el método handle, ¿cierto? Definido dentro, que es el que va a hacer algo. Entonces, lo que estamos haciendo acá es a través de este método, cada vez que se detecta un evento de teclado, actualizamos una etiqueta. ¿Ok? La etiqueta de texto que aparece abajo, en este caso. Por supuesto, Mimic Handler tiene definido internamente dos campos que son finalmente los que vamos a mostrar en la pantalla. Uno es la etiqueta, que es aquella que va a mostrar el texto una vez que ya hemos escrito arriba, el que muestra el texto copiado. Y el campo de texto, que es aquel que va a recibir el texto por entrada. Es decir, lo muestro más gráficamente esto. Acá. Text field va a ser este de acá, el de arriba, y label es este de acá abajo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, perfecto esto de acá. Y fíjense que una vez creado la instancia de esta clase, que va a manejar cada uno de los eventos asociados, se lo pasamos al campo de texto. Porque va a ser el campo de texto el que va a detectar cada vez que se presiona una tecla. ¿Ok? Entonces, cuando el campo de texto reciba una tecla presionada, va a llamar a la instancia de la clase Mimic Handler. Por lo tanto, se va a llamar a este método de acá. Y este método de acá va a llamar a este otro método que también está definido dentro de la clase. Y fíjense que lo que va a hacer es actualizar la etiqueta. ¿Con qué cosa? Con el texto obtenido desde el text field. ¿Ok? Entonces seteo el texto de la etiqueta con el texto obtenido del text field. Y eso es lo que ocurre en cada caso. Lo que ocurre cuando ejecutamos esto. Y nosotros vamos escribiendo. ¿Sí? ¿Profe? Cuéntame. En ese caso, entonces, o sea, lo que está como es como simplemente copiando el texto del text field. No exactamente Exacto. el texto del teclado. O sea, lo que uno va como poniendo de input en el teclado. Sí, muy bien, muy bien. Lo que está haciendo es copiar el texto del text field, exactamente. Pero ese texto se copia cada vez que se produce un evento. Y ese evento es que tú presionas una tecla de tu teclado. Ya, y una duda como, o sea, tiene que ver, pero no tiene que ver. En el caso de que uno, por ejemplo, ponga un carácter especial, como por ejemplo un \n o algo por el estilo, ¿qué es lo que sucedería o simplemente copia el \n? Probémoslo. Creo que como está programado, esto debería funcionar exactamente igual, pero de todas maneras... ¿Sí? Ahora, es interesante esto que mencionan, porque, por ejemplo, miren, vamos a hacer lo siguiente. Por supuesto, si yo escribo esto, se va a copiar. Entonces, miren, lo que voy a hacer es no ocupar el teclado en lo que voy a hacer a continuación. Y vamos a ver si esto funciona igual.
Yo lo que hice fue la frase que acabo de escribir, la copié. Entonces está en mi portapapel. ¿Ok? Y ahora no voy a utilizar el teclado, voy a utilizar el mouse. Voy a poner acá clic derecho y esto le voy a poner pegar. Y no funciona. ¿Sí? Solo en el momento. Miren, voy a apretar afuera. A ver, ¿cómo lo puedo hacer esto? ¿Dónde está esto? Acá. Ah, bueno, se había copiado. Entonces, miren, pegar. Esto no lo detecté. Pero si yo aprieto el teclado acá, tiene que ser dentro del programa, por supuesto. Claro. Si yo aprieto cualquier tecla, voy a apretar espacio en estos momentos. Si yo aprieto espacio, debería copiar todo el texto que está escrito arriba en la parte de abajo. ¿Sí? Tiene sentido que sea dentro del programa. Pensé que lo podía detectar en cualquier lado, pero no es tan inteligente ya. Tiene que ser en ese contexto. ¿Sí? ¿Hasta acá Sí, dudas? gracias, profe. Ya se tipo la pregunta. Perfecto. Entonces vamos a continuar acá. Entonces, la explicación que aparece acá es lo mismo, pero visto en forma de diagrama. Me dejó chascón que se comporte así, dice José. ¿En qué sentido? ¿Lo encontraste complicado o por el funcionamiento que se le aplicó? ¿Qué cosa fue lo que te llamó la atención? El funcionamiento. Bueno, es que esa es la gracia, que no hay, si uno no aplicara programación orientada a eventos, en donde hay un evento que ocurre y eso gatilla, no lo hubiera imaginado viendo cómo está andando. Si uno no determinara eventos que gatillan ciertas acciones, la verdad que esto se transformaría en algo sumamente complicado de programar. Y eso es lo interesante de este concepto. ¿Sí? Y esta es la explicación que aparece acá, de lo que vimos recién. Entonces tenemos una clase, que es la Simple Mimic, que es la que tiene todo el funcionamiento de tu programa. Y esta, entre las cosas que crea un campo TextField, ¿ok? Que es el que va a poner en alguna parte de la pantalla. Y luego, en alguna parte, ponemos un manejador para eventos de teclado, que ese fue la variable MH que salía en el código anteriormente. Entonces, TextField, dentro de las múltiples capacidades que tiene en JavaFX, tiene una que es detectar cuando alguien presione una tecla del teclado, ¿ya? Y acá tengo un manejador de eventos de teclado. Por lo tanto, el paso siguiente es registrar este manejador de eventos de teclado al TextField. ¿Y cómo se hace eso? Con algún método que se encuentra en esta clase. En este caso, el método que produce ese efecto es setOnKeyRelease. ¿Ok? Entonces, cada vez que se presiona una tecla, release, la forma técnica de decir release, es cuando tú presionas la tecla y la sueltas, que de hecho podemos ver ese funcionamiento. Porque presionar la tecla puede ser incluso mantenerla presionada. Release es cuando tú la presionas y después la sueltas. No sé si hay algún sinónimo en español para ese concepto. Ahí. Entonces, miren, yo voy a presionar la P y no la he soltado. Cuando la suelte, se copian todas las P que están ahí. ¿Sí? Entonces, por supuesto que hay un set on key press, o por ejemplo, existe un set on mouse, primary key release, press, en fin, existen métodos por cada posible evento que se podría dar en este contexto. No sé los nombres de memoria, vamos a ver algunos de ellos, pero no espero tampoco que ustedes se los sepan de memoria, sino que sepa que existen para cada posible evento que se puede dar de interacción en tu programa. Tú podrías identificar un método que ya está hecho por JavaFX en este caso, para la identificación y luego el registro con un handler a partir de las clases de JavaFX. ¿Ok? Disculpe, profe.
¿Podemos ver bien rápido en el código dónde ocurrió ese registro, justo ese pedazo de la intersección entre esos tres? Ahí. Ya, en el start es un método. Porque mira, acá se creó el campo de texto, ahí. Y acá se creó el enhandler, que en este caso es de la clase Mimic Handler, pero la clase Mimic Handler implementa la interfaz de event handler. ¿Ya? Así que es un event handler. Ya. Y luego hay que registrarlo, el uno con el otro. Entonces, text field, cuando yo suelte una tecla, lo asocio con este event handler. Perfecto, muchas gracias. Sí. Pregunta. Cuando nosotros hacemos esto, fíjense que tenemos una clase que implementa una interfaz de la cual implementamos solo un método, que es el método handler. Por lo tanto, esto lo podríamos traducir a otra notación. ¿Se acuerdan cuál es esa notación? Acá José Ignacio pregunta, en caso de usar control V con release, ahí lo tomaría. Sí, debería tomarlo porque estás presionando una tecla. Lo podemos probar de todas maneras para no quedar de mentiroso. A ver, acá. Entonces, creo que todavía tengo algo en el portapapeles. Creo que sí. Ahora voy a pegar esto. No tengo nada. Hola. Entonces, corto. Y ahora voy a pegar. Control V. ¿Ves? Porque estoy soltando una tecla, que es la V. ¿Ok? Entonces, de todas maneras, funciona igual. Volviendo a la pregunta, esto de acá se puede abreviar en cuanto a notación, por lo que nosotros vimos en las clases anteriores utilizando expresiones lambda. Entonces miren, acá, acá fíjense que tenemos exactamente lo mismo, pero con expresiones lambda. ¿Ok? Ya, no es exactamente lo mismo, hay una pequeña diferencia porque acá obtenemos hacemos que esa copia se produzca solamente cuando apretamos Enter. ¿Ok? Pero podría ser exactamente igual. De hecho, lo vamos a hacer para que se produzca el mismo funcionamiento de esta manera. Ahí. Labels and text. El extends application que pregunta Ignacio es de JavaFX, así que lo vamos a explicar con harto detallito en la sección de JavaFX. Ah, acá era el Mimic Lambda, ¿cierto? Mimic-Lambda. Ahí. Aquí está. Entonces, miren, este es Mimic Lambda. ¿Ok? Con el código que estamos viendo abajo actualmente. Entonces, funciona, debería funcionar. Momento. Label set text set on key release. Entonces, no lo, claro, no lo he compilado. Perdón. Ahora sí, ya va. Cambié el código y no compilé de nuevo. Compilemos todo. Y ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Acá. Entonces, este de acá es el código de funcionamiento equivalente al que vimos recién. Entonces, miren, esto es mucho más sencillo de ver. Tenemos que cuando el text field detecta que se ha soltado una tecla, acá estamos haciendo el registro de el evento soltar una tecla de tu teclado va asociado con una expresión lambda. Como set on key release, este método de acá está esperando un event handler,
sabe inmediatamente que esta instancia que aparece acá corresponde a una instancia de una clase anónima que está implementando una interfaz llamada Event Handler. Entonces no es necesario escribir ninguna de esas cosas, porque se sabe por la expresión lambda que estamos utilizando una instancia de una clase anónima que viene de un Event Handler, de la implementación de un Event Handler. ¿Ok? ¿Y qué es lo que vamos a hacer en este caso? Simplemente, de hecho, esto podría escribirse más corto todavía. Como es solo una línea, se podría escribir así. ¿Esto está bien? Sí. Cada vez que ocurra un evento, lo que hacemos es, a la etiqueta le seteamos su texto a partir del texto que obtenemos del text field. ¿Ok? Perfecto. Y ahora, esta modificación queda como estaba originalmente esto. Vamos a compilar de nuevo. Profe, Cuéntame. un event handler no necesariamente tiene que ser como input-output, ¿no? O sea, puede ser interno del programa. ¿A qué te refieres con input-output? O sea, o por mouse, o por teclado. Ah, sí. Sí. O sea, no, te entiendo a lo que si tiene que ser algo relacionado con interacciones de teclado, mouse, pero ¿en qué tipo de interacciones estás pensando tú, por ejemplo? Eh, la verdad no estaba pensando en ninguna. Yo te puedo Estaba decir una. preguntando por curioso nomás. Un manejador de eventos puede manejar eventos de, por ejemplo, un reloj. Claro. Cada vez que el reloj hace tic, ocurre esto. No hay ningún problema con eso. El Vale. evento que estás detectando ahí es que ocurrió un tic en tu reloj y lo manejas con un event handler. Entonces no necesariamente tiene que haber un usuario ahí escribiendo algo o manejando algo, moviendo algo para que esto funcione. Ya, gracias. Y ese tipo es la pregunta. Entonces, ¿esto lo ejecutamos? Sí. Entonces, miren. Acá hay una pequeña diferencia en funcionamiento que es la siguiente. Esto es algo netamente en cuanto a funcionamiento. La idea sigue siendo la misma. Tenemos un event handler que conecta con un objeto que detecta eventos, que en este caso es el text. ¿Ok? Lo único que pusimos acá es que si nosotros, el código del evento, fíjense que ahora estamos utilizando la instancia E, que es una instancia de una clase anónima que implementa un event handler. Todo esto de manera resumida con esta notación. Pero E sigue siendo una instancia de la clase de la interfaz event handler. Sé que no lo estoy diciendo de manera correcta porque no pueden haber instancias de una interfaz, pero es para que se entienda. Entonces, a partir de E, que es esta instancia, obtenemos el código del evento y lo comparamos con el código que tiene la tecla Enter. Entonces, obtenemos el código de la tecla Enter y lo comparamos con el código del evento que ocurrió. Si ambos códigos son iguales, quiere decir que apretamos Enter. Y por lo tanto, deberíamos copiar el texto del text field en la etiqueta. Entonces lo que estamos haciendo acá es una pequeña variación de funcionamiento. Solo vamos a copiar el texto en la etiqueta cada vez que presionemos Enter. Entonces veamos si esto funciona. Hola estudiantes. No se copia nada. Enter. Y el texto se copia. ¿Sí? Que es justamente lo mismo que les acabo de explicar en este diagrama, ¿cierto? Tenemos el mimic handler, el text field y la etiqueta. Entonces, cada vez que nosotros identificamos un evento, que es lo que viene dado acá, en el event handler, ¿cierto? Que es el que maneja el evento. Perdón, acá en el text field va a ser el que va a identificar el evento. Por lo tanto, aquí, cada vez que se identifique el evento, lo va a manejar el manejador de eventos, el event handler, y lo que va a hacer es que va a obtener un texto del text field y lo va a setear en la etiqueta, utilizando un método interno que se llama update level.
¿ok? Y esta es la misma explicación de lo que les acabo de decir, que ahí la pueden, por supuesto, leer con calma si les ha quedado una duda, pero quiero saber ahora mismo si tienen dudas o consultas al respecto. Algo que no haya quedado claro. Algunas recomendaciones, como dice acá, a pesar de que no es necesario que tú pongas la descripción de las componentes en una clase separada, de las componentes de tu interfaz gráfica, al momento de empezar a codificar, es buena práctica y también es una buena manera de mantener tu código ordenado y fácil de mantener, por lo tanto es bastante recomendable, pero no es obligatorio. A diferencia de los ejemplos que hemos visto hasta ahora, que están todos metidos en un mismo archivo, es buena idea tratar de separarlos por archivo para que de esa manera cada clase de forma separada tenga su propio funcionamiento. Y como dice acá, si en método handler no verificamos qué tecla se ingresó, update level será llamada con cada letra presionada, que era lo que pasaba en el ejemplo del principio. Si no verificamos cuál es la tecla enter, no vamos a poder detectar el enter como gatillante de la copia de un texto, de una etiqueta, del texto del text field a la etiqueta, que era lo que ocurría al principio. Cada vez que nosotros presionábamos una tecla, se copiaba en la etiqueta de abajo. En cambio, el segundo ejemplo que mostramos, al hacer la comparación con el código de la tecla, lo que estamos diciendo es que cada vez que presionamos esa tecla, recién ahí se copia el texto. ¿Ok? Perfecto, dudas, consultas. Hasta acá. ¿No hay ninguna duda? ¿Algo que no haya quedado muy claro? Perfecto. Entonces, vamos a compartir acá. Y ahora nos vamos a meter de lleno a las interfaces gráficas, ¿ok? Entonces, como ya les hemos adelantado y ya le incluso les he mostrado con los ejemplos de la clase anterior y con los de esta, la biblioteca que vamos a utilizar para interfaces gráficas es JavaFX. Antiguamente, y creo que incluso estirando mucho el concepto, actualmente se utiliza aún un poco de otra biblioteca que existía antes, que es Swing, ¿ok? Pero es una biblioteca que iban a dar de baja, si es que no la dieron ya, no he revisado la documentación de esto. JavaFX es la biblioteca que se utiliza actualmente para el desarrollo de interfaces gráficas en Java, ¿ok? Y que ya les he mostrado algunos ejemplos a partir de lo que vimos en programación basada en eventos. Como dice acá, hay algunos datos interesantes. Adobe, que era la empresa dueña de Flash y de tantos productos como Photoshop, Creator, creo que hay otros productos ahí de Adobe. No soy muy consumidor de Adobe, pero existen varios y probablemente ustedes los conocen mejor que yo. Uno de esos productos era Flash, y no sé si ustedes habrán pasado por la época en que Internet estaba lleno de animaciones Flash. Yo sí la pasé y la verdad que era simpático porque se hacían cosas bien interesantes, pero también es cierto que como Flash era un entorno propietario, eran pocas las cosas que se podían hacer con ello, no había forma de estandarizarlo, sobre todo para distintos navegadores. Entonces queda bonito a nivel de diseño web, pero era bien poco compatible de repente en algunos navegadores. Entonces, en base a esto, Adobe decidió discontinuar Flash el año 2017, por lo tanto no deberían haber prácticamente animaciones Flash en la actualidad en los sitios web, para apoyar HTML5, que es lo que se está utilizando en la actualidad para el despliegue de videos y animaciones varias sobre la web, ¿ok?
Y a esta altura ya debería ser removido el soporte de los navegadores con Flash, porque esto se supone que se iba a cumplir en diciembre del 2020, así que ya deberíamos estar sin Flash en ningún lado. Fue una bonita época, pero hay que dejarla ir, ¿ok? Entonces JavaFX permite desarrollar aplicaciones de escritorio y de la RIA. Estas son las Rich Internet Applications. Son aplicaciones que le entregan una riqueza adicional a Internet. Entonces, sí puedes crear aplicaciones con JavaFX asociadas al entorno web. No se hace tanto como en otros entornos, pero lo que sí se hace bastante es aplicaciones JavaFX orientadas, por ejemplo, a las aplicaciones de escritorio, y con algunas pequeñas modificaciones tú puedes utilizar algunas cosas que vienen de JavaFX sobre otros dispositivos, como por ejemplo Android. Por supuesto, Android posee sus propias bibliotecas que manejan esto, pero muchos de los conceptos que se proponen en JavaFX se derivan también a Android, ¿ok? Por lo tanto, en consideración de que lo que se está utilizando ahora es JavaFX y no Swing, vamos a utilizar JavaFX, que es algo que hemos planteado en el curso desde el año pasado, si no me equivoco. Como ya hemos adelantado, JavaFX es una biblioteca utilizada para construir aplicaciones gráficas sobre Java, que fue desarrollado por la empresa Cbeyond, que fue comprada por Sun el año 2005. Y el año 2009, por supuesto, Oracle compra Sun, por lo tanto, Oracle ahora es dueño también del desarrollo de JavaFX. Mientras en el año 2018, Oracle declaró que seguirá dando soporte a AWT y Swing, que eran los entornos, o sea, las bibliotecas gráficas que existían en Java antiguamente, hasta al menos el 2026, por lo tanto, todavía podrías utilizar Swing o AWT en cada contexto, pero está trabajando con terceras partes para mantener JavaFX como módulo separado y de código abierto. La idea es que, al ser de código abierto, los desarrolladores del mundo nos podemos meter al código y dar nuestros comentarios al respecto. ¿Sí? Como dice acá, desde la versión 11 JavaFX viene como un módulo separado del JDK, por lo tanto, eso tiene sus ventajas y desventajas. Como les digo, como es un módulo separado, mucho más sencillo entender el funcionamiento y también leer el código y entender el código de cómo están andando, porque no está mezclado con el código de Java. Pero también está esta lata de que, por ejemplo, al momento de compilar, tú tienes que hacer configuraciones para el momento de compilar, indicarle a Javac y a Java que estás utilizando bibliotecas de JavaFX dentro de tu compilación. Entonces tienes que hacer un par de pasos adicionales que pueden ser un tanto tediosos en algún momento. ¿Sí? Y en este enlace que aparece acá, ustedes van a poder acceder a las instrucciones de instalación, que son más o menos lo que vimos en la última clase, en donde yo instalé JavaFX en vivo en la clase. Pero de todas maneras, ustedes podrían seguir las indicaciones que aparecen acá. Y en las siguientes diapositivas también aparece cómo podrían hacerlo para instalarlo en su entorno de Java, o sea, de IntelliJ. Esto yo lo probé y todavía funciona. Personalmente a mí me gusta más compilarlo a través de la consola y utilizar el IDE como IDE, pero es un tema de gusto personal. No hay ningún problema en que ustedes utilicen JavaFX como para ejecución de sus programas y compilación utilizando el IDE. Esto está un poco desactualizado. Probablemente lo actualicemos antes de subirlo a la página. Pero la última versión es la 16, ¿ok? Y actualmente yo estoy probando la versión 16 y funciona bastante bien, incluso con los códigos de ejemplo que hemos visto ahora en las clases, así que no deberían tener mayores problemas. Y como les expliqué antes, para compilar por consola ya lo podían hacer solo descargando y descomprimiendo el archivo que viene con todos los directorios y bibliotecas de JavaFX. Con eso, ya descomprimiendo, ya podrían ustedes compilar y ejecutar programas utilizando JavaFX. Utilizando tanto para los comandos Javac y Java, lo que aparece acá, la notación que aparece acá, es decir, agregar el path donde se encuentra JavaFX, y ustedes acá ponen el directorio donde se encuentra, y luego indicando cuáles son los módulos que van a utilizar. ¿Ok?
De todas maneras, acá viene la serie de instrucciones para utilizar sobre IntelliJ. Esto, en honor al tiempo, no lo voy a leer, creo que sale con bastante detalle y ventanita a ventanita. De todas maneras, ustedes creo que ya se han dado cuenta por las tareas y por lo que han tenido que consultar durante el ramo, de que si tienen cualquier duda en el proceso de instalación, por favor no duden en preguntármelo, yo voy a estar atendiendo las dudas, estoy tratando de contestarlo lo antes que puedo. Así que pero creo que sale con suficiente detalle para que no sea tan difícil hacer la instalación por ustedes mismos, ¿ya? Además de JavaFX, existe un programita adicional que nos va a facilitar mucho la vida en cuanto al diseño y creación de interfaces gráficas. Y este programita es el SimBuilder. La idea es la siguiente. Tú puedes perfectamente crear un programa con interfaz gráfica desde cero sin la necesidad de ningún apoyo visual. ¿Qué quiere decir esto? Tú podrías crear un código en donde tú digas, dentro de tu código, escrito en formato Java, en código Java, acá voy a poner una ventana. Dentro de esta ventana voy a poner 3 botones y abajo voy a poner un campo de texto. Y al costado voy a poner, qué sé yo, una imagen. Y tú puedes poner cada uno de esos detalles asociados a tu interfaz gráfica, una a una, con código Java. ¿Lo puedes hacer? Claro que lo puedes hacer. Pero cuando estamos hablando de interfaces gráficas que pueden ser un poco complicadas, nuevamente esto se transforma en una tarea tediosa. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, y permítanme rayar para esta parte. A ver. Un segundo. Ok. Vamos a parar acá el compartir pantalla. Acá. La idea es la siguiente, es bien sencillo esto. Tenemos acá nuestro código Java, ¿ok? Acá tú tienes tu programa, esto está escrito en Java, ¿ok? Entonces acá tú tienes todo tu código. La idea es que Java se encargue de la lógica de tu código, de tu programa. ¿Qué quiere decir esto? Que sea el encargado de, por ejemplo, cuando tú presionas un botón de enviar, Java debería ser el encargado de tomar lo que se debe enviar y enviarlo o a la siguiente pantalla, o si estás trabajando con una base de datos, enviar cada uno de estos registros a la base de datos, y luego devolver el resultado que debería mostrarse por la pantalla. ¿Sí? Él debería estar encargado de esa lógica. Pero la parte visual, cuando tú la empiezas a mezclar con el código Java, se empieza a crear una especie de mezcla desordenada. Porque por un lado tienes la lógica de tu programa escrita, mezclada con los elementos visuales que están asociados a esa lógica. Cuando tú presionas el botón de enviar, por supuesto, ese es Java quien toma ese requerimiento y hace algo con ese requerimiento. Pero que esté mezclado el qué voy a hacer una vez que presionen el botón, con la definición del botón dentro de tu pantalla, a pesar de que lo trates de modularizar y crear clases separadas, puede ser un tanto complicado. Entonces, JavaFX te propone una forma alternativa y que yo pienso es mucho más sencilla para hacer esto mismo, que es la siguiente. Java se encarga de la lógica, y esto es lo que se le llama el controlador. Porque controla cómo se van a comportar las distintas componentes de tu programa. Y te propone una componente independiente para la parte visual. ¿Ok?
Y esto es lo que se conoce como vista. La visualización de tu programa. ¿Ok? El que produce esta vista, en este caso, es un programa que se llama SceneBuilder. ¿Ok? Un constructor de escenas. Y el resultado de este programa, de la misma manera que cuando tú escribes un código Java, el resultado de esto es un punto Java, que es el que tiene tu código y la lógica de tu código, el resultado de utilizar el SceneBuilder es un archivo con un formato, con una extensión, mejor dicho, que es fxml. Probablemente la extensión fxml no la han escuchado nunca, pero sí han escuchado la extensión XML. ¿Alguien la ha escuchado alguna vez? ¿Sí? Eso es HTML, es un primo cercano del HTML, el XML. Si ustedes alguna vez en alguna página web han abierto el código fuente de la página web, se van a dar cuenta que el código HTML es súper distinto a cualquier código de cualquier lenguaje de programación que ustedes hayan visto, ¿cierto? Porque no se ven for's, ni if, ni ninguna cosa de ese estilo. Se ven unas cosas que están entre un mayor y un menor que, ¿cierto? Eso de ahí se llaman etiquetas. Las etiquetas son estos, valga la redundancia, son unos labels, unas etiquetas, que le indican al navegador qué es lo que tiene que mostrar de cada sección de tu página web. ¿Sí? Ahora, estas etiquetas están escritas así, como etiquetas. Y tu navegador interpreta cada una de esas etiquetas como una sección de visualización en tu página web. Entonces, por ejemplo, el header, la cabecera, el navegador la lee y dice, esta es la etiqueta de cabecera, por lo tanto, esto debería mostrarlo como la cabecera de mi página web. Esto de acá es un menú de navegación, un navbar, ¿ya? O un nav, con el formato HTML5 actual. Entonces dice, ok, esto es un nav, por lo tanto, dentro de mi página yo debería mostrarlo como un menú de navegación. Y así para cada una de las etiquetas. Esa lectura la hace el navegador para cada etiqueta. ¿Ok? Pero tú puedes utilizar ese mismo formato de etiquetas para cosas completamente distintas fuera de un navegador web. Por ejemplo, si yo quisiera almacenar datos de usuarios, una forma de hacerlo es con un formato XML. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, pongo una etiqueta y digo, esta etiqueta de acá representa el ID del usuario. ¿Ok? Entonces le pongo de nombre de etiqueta, ID usuario. Y entre medio de la etiqueta pongo cuál es el ID efectivo, 1. Y luego, asociada a esa etiqueta, igual que en el código HTML, que tú tienes etiquetas de apertura y de cierre, entonces tienes la etiqueta de apertura del ID usuario y la de cierre del ID usuario, entre medio pones etiquetas con características de ese usuario. Entonces, por ejemplo, pongo la etiqueta, el nombre del usuario. La otra etiqueta, la edad. Y a cada etiqueta le pongo ¿cómo se llama? El elemento asociado. O sea, el nombre de usuario y pongo Juanito Pérez. La edad del usuario, 20 años. Qué sé yo, estado civil, casado, soltero, qué sé yo. Entonces fíjate que utilizando un formato parecido al de HTML, lo estoy utilizando para algo nada que ver, que es almacenar datos, por ejemplo. ¿Ok? El formato fxml es un formato que provee JavaFX que tiene las mismas características del formato XML. Es decir, pongo etiquetas para indicar o almacenar cosas. ¿Ok? Y ustedes adivinarán de este contexto que esas etiquetas son para guardar o almacenar cosas gráficas. Entonces,
voy a poner una etiqueta acá que diga, esta es la ventana principal. ¿Ok? Entonces pongo la etiqueta de apertura, ventana principal, y la de cierre. Entonces todo lo que esté entre esas dos etiquetas van a ser los elementos de botón, los elementos de texto, los elementos de qué sé yo, de radius button, o sea, cada una de las cosas que tú podrías agregar en una interfaz gráfica. Si quieres hacer subdivisiones, por ejemplo, si a una ventana la quieres dividir en subventanas pequeñitas donde cada una tenga un botón, u otro botón, o un texto, u otro texto, o una imagen, todo eso va definido dentro de este archivo que tiene un formato XML, que es un formato especial que generó JavaFX con el programa SimBuilder para la generación fácil de interfaces gráficas. Si esto que les estoy diciendo les causa miedo, no tengan absolutamente nada de miedo, porque jamás en su vida van a tener que abrir el archivo .fxml del cual les estoy hablando. ¿Por qué? Porque SimBuilder, y creo que lo tengo instalado, el fxml es el resultado de utilizar el SimBuilder. ¿Ok? Entonces, ahí está abriendo esto. Esto de acá es el programita que les digo yo, que es el SimBuilder. Y este programa es súper sencillo de utilizar. Profe, no se ve el SimBuilder, seguimos viendo el Ah, OneNote. estoy todavía acá. Muchas gracias. Paro acá. Gracias. Este de acá. Ahí. Entonces, imagínate tú, por ejemplo, vamos a crear una ventana vacía, como la que aparece acá, y voy a agregarle, qué sé yo, un panel, y le voy a poner, ¿dónde están los? Voy a buscarlo. Button, acá. 1, 2 botones. Cuando yo le dé guardar a esto, el resultado de esto que yo hice gráficamente, haciendo clic y arrastrando y soltando, es el archivo fxml que se genera a partir del SimBuilder. Entonces, utilizando ese archivo fxml que ustedes nunca van a tener que abrir, lo cargan de alguna manera dentro de su código JavaFX y lo utilizan. ¿Qué es importante entender de acá? Que lo que estamos haciendo es almacenar cosas gráficas que independientemente que estén almacenadas en un archivo fxml, es decir, un archivo XML de texto, en nuestro código se van a transformar en elementos de nuestro código. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, esto de acá, lo que aparece a la izquierda, son todas las cosas que tú puedes agregar a una pantalla. Hay de todo, hay desde containers, que son cómo vas a organizar la pantalla de tu ventana, es decir, si vas a poner los elementos ordenados verticalmente, los vas a poner horizontalmente, quieres crear una cuadrícula, quieres combinar cosas, en fin, sale todo eso en esta parte, ¿ok? Salen, qué sé yo, controles para escoger color, botones, checkbox, salen círculos, puedes tirar líneas con distintas figuras, formatos, etc. Algunas cosas 3D, no muchas tampoco. Gráficos también, puedes crear gráficos de barra, gráficos de ¿cómo se llama? De estos circulares, de líneas. Puedes agregar un montón de elementos, ¿ya? Pero esto sigue siendo un complemento a Java. Por lo tanto, cuando ustedes miren esto, esta parte de acá, no vean simbolitos los cuales ustedes pueden arrastrar y soltar acá. Ustedes, como ya están en la mitad del ramo, lo que tienen que ver acá son que cada una de estas cosas representa la definición
de una clase de JavaFX. Entonces, tenemos la clase acordeón, tenemos la clase Anchor Paint, tenemos la clase Button, tenemos la clase Checkbox. Esta de acá son las definiciones de los elementos gráficos que provee JavaFX. Y como todo programa Java, así como tienes las definiciones de la clase, tienes la instancia de clase. Entonces, cuando yo tomo un Anchor Paint y lo pongo acá, lo que estoy haciendo es, a partir de la definición de Anchor Paint, de la clase Anchor Paint, estoy creando una instancia de esta clase, ¿ya? Porque ahora no es cualquier Anchor Paint, no es la definición de la clase, es este Anchor Paint. Cuando yo digo, tomo un botón y lo pongo acá, ya no estoy hablando de cualquier botón, estoy hablando de este botón dentro de la interfaz gráfica. Si creo un segundo botón, no hay ningún problema porque es una segunda instancia de la misma clase botón. ¿Sí? Y como ustedes adivinarán, al igual que las instancias de clase de Java, estas clases tienen que ir, o sea, estas instancias de clase tienen que ir asociadas a una referencia. ¿Dónde está la referencia? Acá. Debería estar en las propiedades. Déjenme acordarme. ¿Qué parte era esto? Este es el texto. Está el ID. Este de acá. Este de acá. El ID. El ID representa el nombre de la variable que está apuntando a la instancia de clase, es decir, lo que ustedes conocen como referencia. ¿Ok? Y como buen objeto, que es cada uno de estos elementos, tiene atributos y métodos. Por supuesto, en esta parte visual no pueden llamar a ninguno de los métodos, pero pueden echar una mirada a los atributos iniciales, que son todos estos de acá. Pueden, por ejemplo, modificar el atributo texto del botón. Entonces, por ejemplo, si yo modifico esto, este es un botón. Modifiqué el atributo texto perteneciente a este botón. Pueden cambiar la fuente, el color del texto. Bueno, acá cada uno de los elementos de JavaFX tiene un montón de atributos que pueden modificar. Por lo tanto, acá, dependiendo de lo que quieran hacer, pueden ver con más o menos detalle esto. De la misma manera que les he dicho anteriormente, no espero que ustedes se lo sepan de memoria, porque yo la verdad que no cambio todos los atributos de una interfaz gráfica, así que tampoco me los sé de memoria. Pero lo importante es saber que acá están los atributos internos asociados con la instancia de clase que ustedes seleccionaron. Si quieren, en vez de ver este botón, ver los atributos de ahora de este otro botón, pinchan en él y simplemente lo usan. ¿Sí? De la misma manera que ustedes pueden abrir SimBuilder como una aplicación aparte, de manera independiente, también tiene una posibilidad de integrarse a JavaFX. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir un ejemplo de JavaFX. Entonces, miren, no, creo que este no tiene un FXML. Acá tendrá. Espero que sí. Tampoco. Y el 15.
No, creo que todos estos están hechos con código. No me salió. Les voy a tratar de tener un ejemplo para la siguiente clase de uno que tenga alguna pequeña interfaz gráfica bien sencilla, pero hecho con el SceneBuilder. Pensé que tenía uno en los ejemplos, pero lo voy a hacer y se lo voy a subir al Git para que lo puedan revisar. Pero existe una integración entre JavaFX y el programa SceneBuilder para que trabajen en conjunto, en un mismo proyecto. Hasta acá, lo que se ve, lo que se escucha, ¿se entiende? ¿Hay alguna duda o está claro? Coméntenme, por favor. Esta es la forma de... Ya. Y vamos a terminar la clase el día de hoy presentando algunos conceptos de JavaFX. No. No está funcionando. Ya. Va. ¿Será porque tengo esto acá? Ahí sí. Ya. Entonces, vamos a hablar de la estructura básica de un programa en JavaFX. La idea es la siguiente. Para tú crear un programa en JavaFX, tienes que crear una aplicación en JavaFX. Por lo tanto, ya de partida, en alguna parte tienes que extender de la clase application de manera tal de crear un programa, una aplicación de JavaFX. Y a partir de ese punto, ya que tú definiste tu programa como una aplicación de JavaFX, tienes que empezar a dar indicaciones sobre cómo se van a visualizar los distintos elementos. Sé que les acabo de hablar del SceneBuilder, pero antes de meternos con el SceneBuilder, que creo que de hecho subí un video en algún momento sobre el uso de SceneBuilder, lo voy a dejar en la página y o en el Discord para que lo puedan ver, que es del año pasado. Veré si hay que actualizarlo, si es que hay que actualizarlo, haré las modificaciones respectivas, si no, a lo mejor utilizamos el mismo. Insisto, a pesar de que estamos hablando del SceneBuilder y lo van a poder utilizar en algún momento, quiero que entiendan de todas maneras cómo es la creación y utilización de una interfaz gráfica solo utilizando código Java, para que vean que también es posible hacerlo de esta manera y que puedan decantar un poco más el hecho de que por más que sean elementos gráficos, siguen siendo definiciones de clases, instancias de clases y las interacciones entre clases que ya hemos visto, ¿ok? Entonces, en la parte gráfica, todo parte, tu ventana principal parte como un stage, como un gran escenario, ¿ok? En el cual, de la misma manera que en una obra de teatro tú tienes un escenario en el cual empiezas a poner cosas, la ventana principal va a ser tu stage, tu gran stage, donde van a ir mostrando todos los elementos gráficos que van a ir adentro, ¿ok? Por lo tanto, si tú lo ves como una estructura, la ventana principal contiene una stage, ¿ok? Dentro de esa stage, puedes poner una o más escenas, ¿ok? Entonces, en cada una de estas escenas van a contener los distintos elementos gráficos que finalmente vas a mostrar por la pantalla. Y dentro de cada escena, tú vas a agregar nodos. Los nodos son finalmente los elementos gráficos que tú vas a mostrar, ¿ok? Entonces, tú, por ejemplo, para una ventana principal puedes tener dos escenas, las cuales van intercambiándose dependiendo de en qué contexto de tu programa estás. Si tú, por ejemplo, imagínate que tú tienes un programa de contabilidad, ¿ok? Entonces, tu programa, por supuesto, tiene que tener una ventana principal, pero lo que muestra la ventana principal debe ser distinto a si está entrando un usuario, un comprador, por ejemplo, a que se está entrando el contador del sistema, ¿sí? Entonces, a pesar de que la ventana es la misma, es tu ventana principal, la escena que tú vas mostrando depende del contexto. En este caso, tú defines que para un comprador, que es el que va a generar la venta al final del día, muestra una pantalla,
y para el que va a hacer la auditoría, el contador, muestra esta otra pantalla, a pesar de que la ventana es la misma, ¿ok? Y luego, dentro de cada escena, tienes que ir agregando los distintos elementos gráficos que son estos que se llaman nodos, ¿ok? Entonces, si lo vemos de manera un poco más gráfica, tenemos, como les dije, la ventana, la stage, el escenario. Luego en cada escenario podemos ir poniendo distintas escenas, y luego dentro de cada escena vamos a ir poniendo los elementos gráficos, los cuales están definidos por este grafo de nodos, ¿ok? Porque puede ser que tú tengas definida, por ejemplo, un panel, así se llaman estas cosas donde tú vas pegando los elementos gráficos. Tú tienes un panel en donde tú, por ejemplo, dices, este panel va a ordenar los elementos de forma vertical. Entonces puedes poner un panel acá y decir, en esta primera posición voy a agregar un botón, en la segunda voy a agregar un texto, en la tercera voy a agregar otro panel que ordene los elementos de manera horizontal. Entonces tengo, fíjense cómo se arma una jerarquía, tengo un panel dentro de otro panel, y acá voy a agregar 1, 2, 3 botones, pero ahora de manera horizontal, dentro de la última posición del panel vertical. ¿Sí? Perfecto. Entonces, esa es la manera en que se va ordenando. Entonces, esto mismo que yo le estoy explicando, que vamos a ver a nivel de código, se puede hacer exactamente igual en el Scene Builder, con algunas modificaciones, pero la lógica es la misma, ¿ok? Y este de acá, permítanme terminar la clase del día de hoy mostrándole el ejemplo de una aplicación JavaFX funcionando, y con eso terminamos, por favor, la clase del día de hoy. Esto de acá, ya, esto es JavaFX, my first JavaFX.java. ¿Lo puse bien o no? No está, lo puse mal. My first Java con... Ignacio dice que se ve interesante. Eso espero, porque la verdad que la parte de interfase gráfica es una parte muy, muy interesante. Así que me alegra estarles transmitiendo de alguna manera lo interesante que son estos tópicos. Ya, entonces miren, ahí ejecuté este programa, y esta es una muy simple ventanita de código, que lo que hace es simplemente mostrar un elemento. Entonces tenemos una stage, adentro vamos a tener una scene, y dentro de esta escena vamos a tener solo un elemento gráfico, que es este OK, que de hecho es un botón, no me acordaba mal, es un botoncito. Entonces solo un elemento gráfico que es un botón, que se llama OK. Por lo tanto, desde la siguiente clase vamos a ver cómo esta representación, y aquí lo voy a dejar metido por ahora, cómo esto se ve representado en código, y vamos a ir hablando ahora de todas las líneas que vimos en la clase de programación basada en eventos, pero con mucho más detalle. Profe, eso de la abreviación que hace para lo del module path y eso, ¿cómo se hace? ¿O algún nombre para googlearlo? Es algo bien sencillo, no tengo ningún problema en mostrarlo de nuevo. Insisto, esto yo no tengo la más mínima idea cómo se hace en Windows. A lo mejor con un batch podrían hacerlo, pero lo ignoro completamente. Esto en Linux es súper sencillo. Como les explicaba, este archivito, batch.rc, que está en mi carpeta de home, carga todas las cosas que necesita cargar el sistema cuando yo abro sesión, ¿ya? Entonces, dentro de las cosas que carga, yo le dije, mira, créame este comando, utilizando este comando de acá que se llama alias, que lo que hace justamente eso, le da un alias a lo que yo escriba acá, un comando de consola, de terminal. Entonces le dije, dale este alias, java-fx, a todo este comando. Y este comando es el que yo escribía la última clase a mano, ¿sí? Completito. Entonces, cada vez que yo escribo esto, Linux me lo reemplaza por esto y lo ejecuta, ¿ok? Y lo mismo hice con el otro comando, el de ejecución, ¿sí? Para lo que estamos haciendo con JavaFX Control y FXML, ¿está bien? Mira, de hecho, me voy a sincerar, yo personalmente no he utilizado ningún otro módulo dentro de JavaFX que no sea ninguno de esos dos. Sé que existen más, pero la verdad que no
Es que no me dedico al día a día a programar en Java, aunque ustedes no lo crean. Programo en varios lenguajes en el día al día, pero desafortunadamente no me he visto involucrado en proyectos en Java. Espero que no se le haya caído el profe. No me he visto involucrado en ningún proyecto en Java, así que la verdad que fuera de estos módulos, yo personalmente no he visto. A lo mejor alguno de los otros profesores les puede hablar más de los otros módulos en cuanto a uso industrial. Así que eso, para el ramo basta y sobra con esos dos módulos, y vamos a explicar bien brevemente después en la próxima clase qué hacen y qué se. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Espero arreglar la cámara para la próxima clase. Y eso, no sé si hay alguna consulta final. Y espero que le haya ido todo bien en la entrega de la tarea. Me imagino que la mayoría de los que están acá es porque ya la terminó, así que espero que hayan tenido una buena recepción. Está bien entretenida la tarea, la verdad, la encontré yo. Sé que estoy involucrado en el diseño, pero creo que era bastante simpática de hacer y con harto contexto contemporáneo. Así que aún no, vayan, corran entonces. ¿Qué será más o menos la tarea 2? Esa pregunta es súper sencilla de responder. La tarea 2 es la tarea 1 con interfaz gráfica. No tiene más spoiler que eso. Fuerte. Así que es súper importante, incluso cuando hayan terminado la tarea, de que igual le den un vistazo a los códigos o se pregunten, por lo menos, lo mínimo que me espero, que se pregunten si hubieran tenido un poquito más de tiempo o ahora que aprendieron más después de desarrollar la tarea, cómo hubieran mejorado sus códigos. Eso va a ser un buen aprendizaje, ¿ya? Eso, chicos, si no hay más consultas, lo dejamos hasta acá y nos veremos el día miércoles. Que estén muy bien. Chao, chao. Ahora, Chao, profe.